Muy bien. Yo titulé a esta predicación ¿Cómo sobrevivir en temporada crítica? ¿Cómo sobrevivir a una temporada crítica? Temporada crítica me refiero a esos lapsos que tenemos en la vida donde todo se pone de cabeza. La palabra crítica tiene que ver con un lapso de tiempo donde somos sacudidos. Un lapso de tiempo donde se pierde como el control de las cosas, donde incluso el caos parece como que es el que reina, donde la incertidumbre está a flor de piel, donde estos tiempos no hay mucha estabilidad de ningún tipo, no hay seguridad, no hay certeza en el futuro. Son lapsos de tiempo que a veces llega uno a vivir así. Y cuando uno está viviendo estos lapsos, pues la prioridad es sobrevivir. Tenemos que mantenernos vivos y bien lo mejor posible. Ahora, es importante saber que estos lapsos críticos que llegamos a sufrir tienen siempre un propósito en Dios. De momento uno no entiende qué está pasando, de momento uno no sabe por qué, pero hay resultados de transformación, sobre todo en el corazón. Así que bueno, si usted está viviendo momentos críticos, yo quiero hoy con la ayuda del Espíritu Santo darle esta palabra, que en lo personal a mí me bendijo porque yo he estado pasando unos días complicados. En la Biblia encontramos historias que podemos tomar como ejemplo, y hoy quiero tomar la historia de David. Antes de ser rey, tuvo un lapso de tiempo muy difícil, pero muy difícil. Y vamos a leer esta historia ahí en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 21. Y bueno, antes de leer, le quiero comentar qué estaba pasando aquí en la historia. David había sido ungido rey, siendo un jovencito. En medio de sus hermanos, el profeta Samuel lo unge y le dice: tú vas a ser príncipe de tu pueblo, es decir, el rey de Israel. Y bueno, él continúa su vida. Después aparece Goliat en escena. Goliat es un gigante que está retando al pueblo de Israel, los tiene asustados. Pero David, como está lleno del Espíritu Santo, él dice: ¿quién es este que está retando o que está, verdad, amedrentando al pueblo de Dios? Y él, por medio del Espíritu Santo, con una piedra en una onda, verdad, la lanza y mata al gigante. El gigante cae, y esto le abre una puerta tremenda a su propósito. El rey Saúl lo manda a llamar y lo convierte en su paje de armas. Y a partir de ahí, Saúl y David están juntos, ¿verdad? Saúl es el rey y David es su ayudante. Y David empieza a prosperar porque Dios está con él. La Biblia lo aclara muy bien, dice: Dios estaba con él. Y luego sucede que Saúl comienza a ponerse celoso por el éxito de David. Y el Espíritu Santo se retira de Saúl, ¿verdad? Y él comienza prácticamente a enloquecer e intenta matar en más de una ocasión a David. Tenía una lanza y se la avienta y casi para clavarlo en la pared, pero David solo esquivaba esto y se conducía prudentemente. Luego le tiende algunas trampas, ¿verdad? Él piensa: bueno, te voy a dar a mi hija, pero para que tú seas mi yerno tienes que conseguirme 100 prepucios de hombres filisteos. Y él pronto David va y no le trae 100, le trae 200. Es decir, mató a 200 hombres, los circuncidó y le llevó los 200 prepucios al rey.
Y entonces el rey pues le tiene que dar a su hija, y esto hace que David se convierta en pues ya el yerno del rey, y esto pues le da como un escalón más arriba, una posición ya en lo que es el reino de Israel, pero sigue siendo todavía un soldado que sirve a Saúl. Sin embargo, Saúl sigue celoso, de tal manera que está empeñado a matarlo. Y David ya no soporta más, y hablando con Jonathan, el hijo de Saúl, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Yo creo que tu papá no va a cambiar. Y ahí hacen un trato, y Jonathan le dice, mira, si mañana a estas horas, ¿verdad? Mi papá dice que pues que te va a sonar, bueno, yo estoy poniendo otras palabras, mejor tú ya vete. Y así sucede. Entonces David tiene que huir. Ahora, es a partir de ese momento donde la vida le cambió total y radicalmente a David. Estando en el palacio, siendo yerno del rey, estando bien económicamente, teniendo todo lo que pues un yerno del rey podría tener, todo el éxito, de repente no tiene nada, ya no está la esposa, ya no tiene un palacio, ya no tiene un techo, ya no tiene ni siquiera una cama, ya no tiene que comer porque tiene que salir corriendo solo con lo que trae puesto. Eso es un tiempo crítico, la vida le cambió de un momento a otro. La vida nos puede cambiar a cualquiera de nosotros de un momento a otro. A veces llega a suceder un accidente, alguien fallece y eso ya nunca vuelve a ser lo mismo. A veces sucede que algún adolescente, jovencito, señorita se embaraza y su vida jamás vuelve a ser la misma. A veces sucede que se nos diagnostica una enfermedad crónica y tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Y son tiempos de mucho sacudimiento. Entonces, a partir de ese momento, David sale corriendo y vamos a ver lo que sucede cuando él sale huyendo. Él sale huyendo sin nada. Entonces, estamos en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Versículo 1 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: bueno, el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Le dice David al sacerdote: dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió: pues la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat.
Y los siervos de Aquis le dijeron: ay, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este hombre que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Bueno, fíjese nomás qué está pasando, qué tremendo. Sale David sin nada y llega a donde está el sacerdote Ahimelech y le comienza a contar un montón de mentiras. Porque todo lo que le dijo no era cierto. Llegó diciendo: oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, es que el rey me mandó una misión. No es cierto. Ah, ¿tienes comida? ¿Tienes pan? Le dice: bueno, solo tengo los panes de la proposición, pero pues esos no se pueden dar a cualquier persona. Pero si vienes con tu gente, ¿cuál gente iba solo? Todo un cuento le inventó, ¿verdad? Por fin se va. Pero sucede algo totalmente fuera de lo común. El sacerdote le da de comer panes sagrados que no era permitido. Y es la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el sacerdote le ofrece ese pan y por qué David lo acepta cuando mismo David sabía que no era permitido comer esos panes? Pues sí, pues es que era una emergencia. Bueno, sí, pero estamos hablando de las cosas de Dios. Ahora, de esto que acabamos de leer, podemos aprender dos cosas para sobrevivir en tiempos críticos, porque es lo que comienza a sucederle a David. A partir de ahí David vive una de cosas tremendas. Se la pasa de allá para arriba para abajo, durmiéndose en cuevas, todo el tiempo perseguido, asustado, huyendo de los soldados, etcétera, etcétera. Rodeado de amargados, de endeudados. O sea, el ambiente terrible. Pero esto que sucedió ahí, hay enseñanzas, ¿verdad? Para esto voy a explicar primero qué onda con los panes de la proposición. Necesito 2 hombres que me ayuden a cargar esto, por favor. Gracias. Vamos a ponerlo aquí adelante para que todos vean. Gracias, varones, qué amables son. Muy bien, ahí está perfecto. Muchas gracias. Bueno, le pide pan y no les dan. Le piden hueso, no es cierto ya. Le pide pan y le dice: mira, no tengo pan común, solo panes de la proposición. Ahora, ¿qué eran los panes de la proposición? Dios le había dado instrucciones a Moisés desde el libro de Levítico que construyera un tabernáculo con el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo existían ciertos objetos, ¿verdad?, que tenían todos un simbolismo. Dentro de esos objetos estaba una mesa, bueno, no sé si como esta, pero era una mesa, ¿verdad?, que era de madera, pero estaba cubierta de oro. Y esa mesa era la mesa de los panes de la proposición. En esa mesa se tenían que colocar 12 panes. Ahora, pues estos son biscuits, ¿verdad? Son los biscuits de la proposición. Es que no encontré más que esto. Estos panes, además no eran así, eran más grandes y más como tortilla, pero bueno, estos panes se tenían que colocar 6 en un lado y 6 en otro. Ahora, no dice la Biblia si eran así en torrecita, no lo sé, o si eran en filita, pero lo que sí dice claramente es que tenían que ser 2 grupos de 6, ¿verdad? 3 ahí, 6 aquí. Yo los voy a poner así. No sé cómo los ponían, pero así los vamos a poner. 3, 6 y para afuera. Entonces, haga de cuenta que así más o menos estaban en el tabernáculo los panes de la proposición. Ahora, estos panes
tenían un simbolismo. Realmente los panes eran una ofrenda para Dios. Y esta ofrenda se tenía que poner, ¿verdad?, cada sábado. Llegaba el sábado, se preparaban, la Biblia dice cómo se preparaban y todo eso, el tipo de harina y todo eso. Se preparaban y se ponían calientitos, ¿verdad?, el día sábado. Y ahí se quedaban toda la semana, delante de la presencia de Dios. Y eso simbolizaba eso, una ofrenda. La palabra proposición ahí en el hebreo tiene que ver con delante de la cara de Dios. Entonces eran los panes que estaban delante del rostro de Dios, como ofrenda. Ahora, cuando se cumplían los 8 días y llegaba el otro sábado, se tenían que quitar los panes y poner unos nuevos. Pero estos que quitaban, se los tenían que comer solamente los sacerdotes. La gente común del pueblo no podía, porque esto era parte de un ritual. ¿Ok? Entonces, cuando llega David, era justo en sábado y acababan de quitar los panes y eran los que tenía el sacerdote, ¿verdad?, en ese momento. Y le dice, mira, pan común no tengo, pero tengo el pan de la proposición. Dice, bueno, por lo menos no han tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Porque pues mínimo eso se han guardado. Sí, no, ya, pura mentira. ¿Por qué se come David esos panes? Sabiendo que no era permitido. ¿Por qué el sacerdote le da esos panes sabiendo que no era lícito? De ahí hay una tremenda enseñanza. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sobre todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, es una representación de la obra de Dios en el Nuevo Testamento. Para empezar, la mesa que era de madera y cubierta de oro, había más muebles igual, que también eran de madera y cubiertos de oro. La misma arca de la alianza o arca del pacto también era de madera de acacia y cubierta de oro. Esto simbolizaba a Jesús, hombre, y Jesús Dios. La madera representaba la humanidad de Cristo y el oro la deidad de Cristo. Y el pan que se colocaba también representa a Jesucristo. Jesucristo en el Nuevo Testamento reclama ese título para sí mismo. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, este pan que representa a Cristo, lo representa en todos los sentidos, porque el pan de la proposición, como ya dije, era una ofrenda que se ofrecía cada semana al Señor. Y Cristo es la ofrenda para Dios Padre. ¿Ofrenda en qué sentido? Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad?, para poder expiar con su sangre nuestros pecados, y al morir en la cruz se convirtió en la ofrenda por excelencia para el Padre. Pero también este pan de la proposición era para alimentar a los sacerdotes, como ya lo expliqué, y Jesucristo también es ese pan que alimenta y sacia el alma hambrienta de cada persona. En el Nuevo Testamento suceden cosas bastante interesantes que tienen que ver con el pan, y vamos a verlo. Vamos a Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 6. A ver, le corro yo también a San Juan 6. Vamos a ver lo que dice Jesús respecto a esto que estoy diciendo. ¿Ya está ahí en Juan capítulo 6? Vamos a leer también una buena porción, pero para entender. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 25. Dice la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, están hablándole a Jesús, ¿cuándo llegaste acá?
Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Fíjese, preste atención ahí. Esa comida se las dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, ese Hijo del Hombre es Jesús. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Fíjese el pensamiento. Le están haciendo una pregunta que tiene que ver con obras. Dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora vea la respuesta. Le respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Ese pan da vida. El pan da vida. Estoy reforzando algunas palabras clave que ahorita le voy a explicar. Así que siga prestando atención. Dios descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, estamos en el versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué hago? No le echo fuera. Otra vez voy a recalcar eso. El que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió: que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo Jesús y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y además decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues nos dice este que del cielo ha descendido? Jesús le respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto les digo: el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Otra vez lo dice. Ahora, luego viene diciendo algo bien interesante. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Cheque eso, esa frase es importante. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, él está diciendo: yo soy el pan, ese pan que te da vida. Y si tú quieres tener vida eterna, tienes que comerme. Los que estaban escuchando les explotó el cerebro. Dijeron: de plano ya lo perdimos, ¿verdad? Quiere que nos lo comamos. ¿Cómo nos vamos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Está loco ¿Quiere que seamos caníbales o qué? Obviamente no estaban entendiendo. Pero fíjese lo que les dice Jesús más adelante. En el versículo 63, bueno, desde el 62, dice: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjese, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que lo que él estaba diciendo no era literal, no se trataba de agarrarse a mordidas a Jesús. ¿Comérselo en qué sentido? En apropiar a Jesús para sí. Y ahorita voy a explicar. Porque mire, escúcheme bien. Lo que Dios quiere y lo que ya hizo es que nos fusionó con Él. Nos fusionó. La palabra fusionar en el diccionario dice que es la unión de dos cosas diferentes que se convierten en una sola cosa. Dos cosas diferentes las agarras, las juntas y se convierten en una sola cosa. Y eso es parte del paradigma también del matrimonio. Varón y hembra se unen y se hacen una sola carne. Dos seres diferentes en género y en todo se unen y Dios los ve como una sola carne. Entonces lo que Jesús está diciendo: si ustedes me comen, si ustedes se apropian de mí y yo de ustedes, vamos a estar fusionados. Así como el Padre y yo uno somos, ustedes van a ser uno conmigo. Y eso es lo que ha sucedido, iglesia. Necesitamos entenderlo, porque cuando tú entiendes esto es una herramienta que te va a ayudar a sobrevivir en tiempos críticos. Y eso fue la enseñanza que David estaba recibiendo y que también nosotros recibimos de ese evento. Él estaba entrando en un tiempo muy crítico. A partir de ahí, como ya dije, le fue como en feria por mucho tiempo. Pero lo primero que sucede es que come un pan sagrado. La enseñanza ahí es tremenda. Ahora, ese mismo evento que pasó, David comiendo el pan sagrado, Jesucristo lo saca en otro momento, ya años después. Jesucristo está un día sábado con sus discípulos, es sábado, y el sábado para los judíos no debían hacer nada. Estaban los judíos y tienen hambre, y dice que van a los sembradíos y comienzan a cortar espigas y a comerse los granos de trigo en día sábado. No debían haber hecho eso. Y los ven, ¿verdad?, los fariseos, y dicen: oye, ¿qué les pasa a tus discípulos? Repréndelos. Están haciendo lo que no es permitido en día sábado. Y tú no les dices nada. Y efectivamente, Jesús no les dice nada. Antes bien les contesta a los fariseos, les dice: a ver, señores, ¿qué no han leído? ¿Qué no han escuchado lo que hizo David? ¿Cómo fue al sacerdote, verdad? Y le pidió pan de la proposición, el cual no es permitido comer, y lo comió. Ahora,
¿Qué estaba haciendo Jesús ese momento? O sea, ¿acaso estaba incitando a la desobediencia a las leyes? ¿Acaso estaba promoviendo desobediencia? No, estaba enseñando un principio increíble que los fariseos no entendían. Ahí te va el principio, y ese principio es el que tú tienes que abrazar, porque es el que te sostiene en los tiempos de crisis, donde tú no entiendes nada, donde tú has fallado, donde todo está patas para arriba. Tú tienes que recordar esta cosa, que tú sobrevivirás. ¿Por qué? Porque tú y Cristo son uno, y si tú vives es porque Él vive, no por tu obediencia a la ley, sino por su obediencia de Él al Padre. ¿Sabías que no es tu obediencia a los mandamientos lo que te da vida? De hecho, nadie puede cumplir los mandamientos. Y por eso parecía que estaban rompiendo. No, lo que estaban haciendo es sobrevolar el asunto. Mira, el sábado, más adelante Jesús dice eso. El sábado, ¿verdad? No se hizo para arrasar con los seres humanos. O sea, los hombres no dependen del sábado. El sábado depende de los hombres realmente. Nosotros tenemos que entender que si vamos a vivir y sobrevivir, no es ni por tu conducta, ni siquiera por tu obediencia. Es porque perteneces y estás fusionado a Jesús. A Jesús. Mira, esto lo dice la Biblia de otra manera en otras partes. Vamos a Gálatas. Ahí en Gálatas, vea tu Biblia, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. ¿Ya llegaste? Gálatas capítulo 2, vamos a leer el verso 20. Dice Gálatas 2:20. Porque yo con Cristo estoy, fíjate la palabra, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Estoy fusionado, soy uno. Entonces, si yo vivo, no es por mi obediencia a la ley. Si yo vivo, es porque Cristo vive en mí. Ahora, esto es algo que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo para que realmente te produzca esa vida, ese gozo y esa paz que da en tiempos críticos. Porque cuando estás pasando en tiempos críticos, te das cuenta que tú eres un bueno para nada. El mismo David estaba mintiendo. Ahora acuérdate que el Espíritu Santo ya reposaba sobre de él. ¿Tú crees que no le dijo: ay, David, qué choro te acabas de inventar? No manches, David, oye, ¿qué telenovela viste? ¿Qué onda con tu vida? La conciencia, no, es que yo vengo enviado por Saúl y el viaje y bla, 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 y es que salí tan deprisa que ni tiempo de agarrar. Mentiroso. Y aún así, hablando esas mentirotas, se comió el pan sagrado. Solo para que te des cuenta que lo que te da la vida no es tu conducta, ni la buena ni la mala. Es Dios en ti. Es Dios. Pues entonces no hay que portarnos bien, porque pues si no es mío. No, espérate. Obedecer no es para que tengas la vida te la da el pan de vida. Pero la obediencia produce fruto en la vida que ya te dio. Si tú no tienes la vida porque no has comido el pan del cielo,
aunque hagas obras buenas, ¿verdad? El fruto no te va a contar para nada. Pero una vez que tú has comido el pan del cielo, a Jesucristo, la obediencia que tú hagas resultará en fruto. Por eso Él dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. O sea, el pámpano, la rama, depende de la vid. Está fusionada, está unida a la vid. Corre la misma savia por ellos. Otro versículo que también dice que estamos fusionados con Jesús de alguna manera es Colosenses. Váyase más adelante, estamos en Gálatas, váyase a Efesios, luego sigue Filipenses y llegamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 3. Dice 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida. ¿Tu vida en dónde está? ¿Tu vida en dónde está? ¿Escondida con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Escondida, ahí, ¡fum!, metida. Es como, no sé, yo me lo imagino así como que agarras algo y lo metes en la masa y ni cuenta te das, pero ahí está dentro. En el pan de vida. Ahora, ¿cómo me puedo fusionar? ¿Cómo es que me puedo comer a Jesús? Él lo volvió a decir de otra manera en la última cena, cuando toma el pan. Y dice, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Coman de él. Otra vez vuelve a decir, apropiénselo. Él está usando el ejemplo comer porque es la mejor manera de entender cómo algo externo se puede hacer parte de mi vida. Cómetelo. Este está externo, pero si yo me lo como, mis jugos gástricos hacen su trabajo, ¿verdad? Succiona ahí todos los filamentos y lo que hay allá adentro, los nutrientes, la energía, lo que sea, la grasa. Y se me queda a mí aquí, ¿verdad? Ahora es como Liverpool, parte de mi vida. ¿Por qué? Porque me lo comí. ¿Y eso cómo se hace con Jesús? Acuérdate que no es comértelo físicamente, no. Es poner la fe y la confianza de que lo que Él hizo es para ti. ¿Qué hizo? Morir en la cruz para pagar tu deuda. Te dije que el pan era una ofrenda. La ofrenda es Jesús. El pan es para alimentar el alma. Él alimenta tu alma. Ahora, parte de lo interesante es por qué eran 12 panes. Porque eran 12 las tribus. Cada pan representaba una tribu y esto también tiene un simbolismo precioso. Esto significa que hay pan individual para Ana, para Raúl, para Isaí, para Fer. ¿Quieres Fer? Sí, eres Fer. Hay pan para cada persona. Por eso dice, todos los que a mí vienen, yo no los echo fuera. Todos los que el Padre me da, yo no lo pierdo a ninguno. Y eso es algo que te tienes que meter en lo más profundo de tu corazón. Dios no te va a perder. Quizás es que yo soy el que me pierdo. Él es lo suficientemente poderoso para agarrarte de los pelos y decirte, véngase para acá, porque tú eres mío. Yo te compré. Si va a aplaudir, aplauda con ganas, porque está muy tímido su aplauso. Eres mío. Es algo que nos va a ayudar en los tiempos críticos. Jesús, el día que sus discípulos comieron las espigas, estaban haciendo algo que no era permitido, pero Jesús los dejó. Porque lo que les estaba diciendo a los fariseos, miren, fariseos, no es el cumplimiento de la ley, es que dependan de mí.
No es el cumplimiento de la ley. No es si todo lo hiciste perfecto. No. De hecho, yo ya me imaginé después que esa lección que David, porque imagínese a David teniendo el Espíritu Santo en sí, que se echó los panesotes, imagínese echándose ahí panesote diciendo, chin, este pan yo no me lo debo comer. Es que tengo hambre, Señor. Y si yo no como esto, me voy a morir. No tengo nada. No tengo casa. Solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. Y yo me imagino que después, cuando ya fue rey, cuando pecó con Betsabé, cuando mandó matar a Urías, yo imagino que él se acordó: yo solo te tengo a ti. Mi vida no es perfecta. Yo la he regado horrible. Pero si yo vivo, no es porque me porto bien. Es porque tú estás en mí y yo estoy en ti. Esa es una lección tan profunda que te va a sostener cuando haya caos, cuando la hayas regado horrible, cuando tú te sientas que no sirves para nada. Él te dirá: no es lo que tú haces, soy yo en ti. Cristo Jesús en ti, la esperanza de gloria. Amén. Esa es la primera lección que aprendemos de esta historia, que nos sirve para tiempos críticos. Ahora vamos a ver la segunda lección. Vamos a regresarnos allá al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Se acuerda que después de que se comió el pan, pide una espada? Le dan la espada de Goliat y él por fin se va. Se va con su espada, se va con sus panes y sale huyendo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? No tenía dónde ir realmente. Pero momentos críticos, solo huye y sin darse cuenta, o yo no sé si se dio cuenta, yo no sé si lo hizo a propósito, pero de repente se encuentra en territorio del enemigo. Gat era una ciudad filistea. Y acuérdese que Goliat era filisteo. Aquis era el rey filisteo de esa ciudad. Y de repente está ahí, yo me lo imagino, ¿verdad?, con su espada y su itacate de panes, en tierra del enemigo. Y de repente dice: ¿dónde ando yo acá? Porque no sabía dónde ir. Y luego alguien lo ve. Oye, este es David. Y fíjese cómo lo nombran: el rey de la tierra. No manches. Así le dicen: eres David, el rey de la tierra. Ahora, ¿por qué le dijeron el rey de la tierra? Porque los mismos filisteos sabían quién era David, sabían lo que había hecho, sabían que había matado a Goliat, sabían que Dios le había dado un montón de victorias por todos lados, tenía fama, sabían que David era no solo un excelente guerrero, sino sabían que Dios estaba con él. Lo reconocen: oye, este es David, el rey de la tierra. Sí, es cierto, es aquel del que cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces David escucha esto y dice: no inventes, estos me ven, ¿verdad?, como el rey. Ya se dieron cuenta quién soy. Ahora sí, porque está huyendo. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué ocurre? Se finge
Se le cae la baba, ¿verdad? Y se pone con el... De tal manera que el rey dice, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué me trajeron eso? Este no es David. O sea, engañó. Fíjese, era buen artista, ¿verdad? Buen actor. Se ganó el Oscar. Convenció de que estaba loco. Dice, ¿por qué me traen a este loco como si yo no tuviera locos aquí en mi reino? Sáquense este con locos. O sea, yo no quiero aquí otro tarado más. Y aquel dice, cúrrele. Ahora, ¿esto qué enseñanza nos da? Esto también nos da una enseñanza de sobrevivencia en tiempos críticos. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Acaso tenemos que andar? ¿Qué tienes? Estoy en crisis. No, espérate. La enseñanza es la siguiente. Cuando estés en tiempos de crisis, en tiempos críticos, echa mano de la locura del cielo. La locura del cielo. Hay locos en el cielo. No. Vamos a ver a qué le llamo la locura del cielo o a qué la Biblia le llama la locura del cielo. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Mira, si vamos ahí a Corintios, Primero de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. La señal. ¿Ya está ahí? Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, aquí ya se da cuenta, Dios mismo está llamando a la predicación locura. La locura del cielo. Ahora, si usted está en crisis, eche mano de esa locura, del mismo evangelio. Sin embargo, hay otras cosas más aparte que también se podrían considerar como locura, que nos pueden ser sumamente útiles en tiempos críticos. ¿Como qué? Los dones. Pero especialmente uno de ellos, el don de lenguas. Ahora, ¿por qué yo digo que puede parecer locura? Porque realmente este es uno de los dones más controversiales de toda la historia. Desde que Dios lo envió, desde que apareció la primera vez en Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, se levantan los judíos de aquella época, los discípulos, y comienzan a hablar en lenguas, ¿verdad? En idiomas diferentes, pero que la gente, algunos lo entendían según el lugar de donde procedían. Pero lo que pensaron, estos están borrachos, locos. Más adelante, la misma iglesia de Corintios, en el capítulo 14, que yo le animo a que lo lea todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, habla precisamente del don de lenguas. Y en este dice, ¿verdad? Miren, usen el don, pero hay que saber usarlo. ¿Por qué? Porque si en la reunión como esta todos comenzamos a orar en lenguas y entra un no creyente, va a pensar que ustedes están locos. Es la locura del cielo. Ahora, ¿en qué me ayuda a orar en lenguas en tiempos críticos? ¡En mucho!
Echa mano de este don. Estás pasándola mal. Echa mano del don de lenguas. No tienes don de lenguas, pídeselo al Padre, porque como la Biblia lo dice, es un don, es un regalo. Dios lo diseñó, Dios se lo inventó, a Él se le ocurrió. No es una idea de hombres, es una idea de Dios. Él lo fabricó, Él lo cocinó, Él lo planeó, Él se emocionó y Él dijo: yo se los doy a mis hijos. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Vamos ahí a Corintios 14. Vaya conmigo, ¿para qué? Corintios 14, primera de Corintios capítulo 14. Echa mano de las locuras del cielo. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Ya está por ahí? Mire, aquí habla mucho de lenguas, pero vamos a ir leyendo versículos salteados. Primero vemos el número 1, 14:1 dice: sigan el amor y procuren. Subraya esa palabra en tu Biblia, procuren. La palabra procurar dice persigue los dones espirituales. Y dentro de esos dones espirituales está el don de lenguas. ¿Y qué tienes que hacer? Perseguir ese don. En el versículo 2 dice: y si tuviere profecía, no estoy en otro, perdón. Versículo 2, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién le habla? ¿A quién? A Dios. Es línea directa con Dios. Por eso es un beneficio tremendo. Tú no entiendes nada, eso es parte del plan. Tú hablas en tu idioma celestial, en tu lengua extraña, como lo dice más adelante, pero no le estás hablando a ninguna persona, a ningún ser humano. Tú estás hablando a Dios. ¿Qué más dice? Dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios. ¿Habla qué? Misterios. Versículo 4, sáltese hasta el 4. Dice: el que habla en lengua extraña, fíjese, es extraña. De una vez hágase a la idea: ay, es que se escucha bien raro, ay, es que parezco loco. Pues sí, es la locura del cielo. Se le ocurrió a Dios, pero es una bendición. Gracias por un único amén. Hermanos, tenemos que, si usted quiere vivir la intensidad del cielo, practique estas cosas. Practique estas cosas. ¿Te vas a sentir raro? Sí. Imagínese a David que sentía. O sea, ¿usted cree que estaba cómodo? No. Pero él quería salvar su pellejo. Cuando tú estás en tiempos críticos, no te importa. Tú solo quieres conectarte con Dios. Y orar en lenguas te ayuda. Ahora seguimos leyendo, estamos en el versículo 4. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué sucede cuando hablas en lengua extraña? Tú te edificas. Y si hay algo que necesita uno cuando está pasando tiempos difíciles, es eso. Está bien pedir oración en los grupos, sí, oramos por ti, pero la verdad es que Dios nos dio esto para una autoedificación. Si andas como agua para chocolate, si no te aguantas ni tú solito, si le quieres apretar el pescuezo a todo mundo, mejor enciérrate en el baño y ora por 1 hora en lenguas. ¿Andas lleno de miedo? Ora en lenguas. ¿Estás ansioso? Ora en lenguas. ¿Andas deprimido? ¿Andas sacado de onda? Ora en lenguas, porque el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque habla a Dios. Te lo estoy mostrando en la Biblia, directito. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos ustedes hablasen ¿en qué?
quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas. Quisiera que Víctor hablase en lenguas. Quisiera que, ya se me olvidó tu nombre, también tú hablaras en lenguas. Fer hablar en lenguas. Quisiera que todos ustedes hablasen. O sea, ahí date cuenta de que el apóstol Pablo sabe algo que algunos cristianos no entienden. Y que no solamente no entienden, sino que lo han hecho a un lado. Ahora, no quiero manipular emocionalmente porque no se trata de eso, pero solo piense en esto. Si usted fabrica un regalo, usted se esmera, usted piensa, esto va a ser súper beneficioso, y se lo doy a José Luis, y José Luis dice, está raro. ¿Cómo crees que me sentiría? Dios te lo dio. Es idea de Dios. Está raro a tu mente, pero a tu espíritu es gasolina. Locura para la mente. Porque la Biblia dice que estas cosas se han de entender espiritualmente. Porque para el que no es cristiano, esto definitivamente están bien locos. ¿Qué más dice de las lenguas? Dice más, o sea, no solamente todo esto de que procure los dones, de que le hablas a Dios, de que te edificas a ti mismo, de que quiero que todos ustedes hablen en lenguas. Fíjese en el versículo 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, entienda, va a ser desconocida, es que no la entiendo, es que no sé qué estoy diciendo, no te preocupes, es desconocido. Pero dice que ¿qué? Que mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es que no es una onda intelectual. Por eso es locura. Por eso es locura, pero a Dios se le ocurrió. Versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, no porque no entienda lo que estoy orando significa que no voy a orarlo, porque ya me di cuenta, ya leí que me edifica y que Dios quiere que lo procure y que Dios quiere que lo hable porque Él me lo dio. ¿Qué más leemos? Versículo 18. Versículo 18, estamos 1 Corintios 14, 18. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Órale. El apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios que yo hablo en lengua más que... Es decir, el apóstol Pablo vivió un montón de tiempos críticos. Si usted no ha leído la historia, o sea, él le fue como en feria. En muchas ocasiones estuvo a punto de morir. Lo apedrearon en alta mar, o sea, varazos en la cárcel. ¿Y cómo salía? Uno dice, es que es la unción. Yo digo, o sea, sí, pero hay momentos en donde aunque tú sepas que Dios está, pero la situación es tan confusa, no entiendo por qué estoy viviendo esto, no sé por qué, qué hice mal, son los cuestionamientos más comunes, pero en lugar de estar pensando esas tonterías, mejor comienza a orar en lenguas. Ahora, hay que aprender a hacerlo, porque la Biblia dice que no debe ser así como en público. ¿Por qué? Porque precisamente no edifica a los demás, y si hay un no cristiano, pues va a decir que estamos locos. Pues sí, no lo va a entender, pero en tu lugar secreto, dale rienda suelta. Si vas manejando y vas solo, comienza a orar. Estás en tu casa lavando los platos, comienza a orar. O sea, usa tu lenguaje celestial, porque aunque tú no entiendas nada, te estás edificando, porque ese es el regalo que Dios nos da. Pero Dios me mostraba, hermanos, que hay varios de ustedes que dejaron de orar en lenguas. Algunos de ustedes recibieron este don hace tiempo, lo practicaron un poquito y después lo dejaron de practicar, y ahorita tiene mucho tiempo que no practicas la oración en lenguas. Y Dios me dijo, diles, porque para eso es. El tiempo que viven es difícil y todavía sigue
el tiempo difícil. Pero echa mano de estos recursos, de tu unión con Él, tu fusión con Él, dependencia de Él, porque Él es el que te sostiene. Pero ora en lenguas, la locura del cielo. Dice más. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Versículo 39. Vamos a terminar con este. Dice, así que, hermanos, ¿qué dice? Procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. No lo impidas. Procúralo, no lo impidas. Dios nos ha dado lo que necesitamos para los tiempos duros. La cosa es que aprendamos a usarlo. Mientras yo estuve meditando en esto, pasen por favor los de la alabanza. Mientras yo estuve meditando en todo esto, yo comencé en mis tiempos a orar un poquito más en lenguas, en mi tiempo a solas. Porque precisamente he tenido días difíciles. Pero en lugar de estar pensando tonterías, mejor ora a tu Padre. Dice que por el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercede. Esto es herramientas que Dios nos ha dado. Pan del cielo, locura divina. Aprópialo. Ambas cosas. Si tú no tienes don de lenguas, pídeselo al Padre. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, yo no sé cuántos aquí tienen el don de lenguas, pero ya no lo han usado. Pero hoy tu palabra nos ha recordado que es un regalo, que es algo bíblico, que es algo bueno, y que aunque a veces parezca locura para algunos, fue tu idea y es beneficioso y eficiente. Señor, que a partir de ahora mis hermanos practiquen más el orar en lenguas. Pero Señor, si hay algunos aquí que no tienen este don, Señor, solo tú se los puedes dar. Si usted quiere ese don y no lo tiene, pídaselo en sus propias palabras y sígaselo pidiendo todos los días hasta que Él se lo dé. Él es bueno, Él es bueno. Y Él no quiere que usted esté desprotegido. Él no quiere que usted esté en sus propias fuerzas. Él te tiene en sus manos. Él te tiene en sus manos. Estás fusionado con Cristo. Él es el pan del cielo. Señor, gracias. Señor, gracias. Ayuda a aquellos que están pasando un tiempo crítico, una etapa difícil. Señor, ayúdalos a edificarse a sí mismos, orando en lenguas en su lugar secreto. Ayúdalos, Dios, a echar mano de estas cosas que tú ya nos has dado. Tú y yo, ven con tu fuego santo en mí. Sí, Señor. Consume tú mi corazón. Ven con tu fuego santo en mí. Sí, Señor. Hasta ser uno. Somos uno con Jesús. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Sí, Señor. Con tu fuego santo en mí.
hasta ser uno tú y yo. Ven con tu fuego santo, oh sí Dios, consume mi corazón, tu fuego santo en mí, hasta ser uno tú y yo. Si viene alguien aquí por primera vez, yo no lo sé, o si usted está aquí hoy, pero usted necesita tener la vida de Dios en usted. Tú necesitas la vida de Dios en ti. Jesucristo es el pan de vida. Es necesario que tú lo apropies. Es necesario que tú le pidas que Él venga a tu vida. Es necesario que tú te pongas a cuentas con Él, que tú pidas perdón por tus pecados, que tú te reconcilies con Dios. Pero eso lo tienes que hacer tú. Nadie lo puede hacer por ti, ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa, ningún pastor. Eso lo tienes que hacer tú. Tú dices, es que no sé cómo. Tus propias palabras, dile: Dios, ven a mi vida. Señor, dame la vida de Jesucristo. Perdona mis pecados. Haz una oración semejante a esa en tus propias palabras. Ahí en tu corazón, ahí donde estás, habla con Dios. Dile: yo quiero tu vida en mí. Perdóname, yo he vivido lejos de ti. Yo necesito tu vida en mí. Pídeselo en tus propias palabras. Dios sí te escucha. Dios sí te escucha. Si tú vienes a Él con humildad, Dios sí te escucha, pero necesitas hacerlo por tu propia voluntad. Señor, ayúdalos. Aquellos que necesitan la vida de Jesús en ellos. El pan de vida eres tú, y tú eres el que da la vida. Nadie lo puede dar. Esa vida eterna nadie más la puede dar, solo tú la das. Dile: Padre, dame la vida eterna. Jesucristo, dame la vida eterna. Pídeselo, vamos, hazlo en tus propias palabras. Pídeselo en tus propias palabras. Señor, gracias, porque tú escuchas las oraciones. Yo no sé quién lo pidió, pero tú sí lo sabes, Dios. Y yo pido, Señor, que esas personas puedan caminar contigo a partir de ahora y para siempre, porque tú habrás tomado sus vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te detengas, Señor, hasta tener mi corazón. No te detengas, Señor, hasta tener mi corazón. Sí, Señor. No te detengas, Señor, hasta tener mi corazón. Fuego santo en mí, haz tu mejor corazón. Ven con tu fuego santo en mí, hasta ser uno tú y yo. Ven con tu fuego santo en mí, consume tú mi corazón. Ven con tu fuego santo en mí,
hasta ser uno tú y yo. Gracias, Jesús, por tomarnos en tus manos. Y yo te suplico, dale tu precioso espíritu a aquellos que no lo tienen. Y bendíceles con el don de lenguas a aquellos que lo piden. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre mío, y te alabo y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.